Este trabajo forma parte del programa de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc en la materia Política Educativa en el contexto nacional e internacional. Las políticas educativas son una serie de lineamientos y directrices que los países implementan a fin de poder hacer frente a las necesidades que presentan los individuos de su sociedad. Estas políticas se alinean a las que emiten organismos internacionales como por ejemplo la UNESCO, quienes también se dedican a implementar acciones para evaluar las políticas que realizan los países con el objetivo de que se puedan analizar los proyectos y trabajar junto con otros organismos para fortalecer los sistemas educativos en el caso de políticas educativas. Particularmente, México sigue esta forma de trabajo y en este sentido, la educación que se brinda en el país está alineada a los lineamientos que establece la UNESCO. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO por sus siglas en inglés, fue creada después de la Segunda Guerra Mundial. Su principal objetivo era influir en la educación, pero poco a poco sus lineamientos fueron permeando también en la cultura. Este organismo emite ciertas recomendaciones referentes a acciones que se deben tomar para preservar la educación y la cultura en los diversos países que la conforman. Para ello se divide en diversas organizaciones que son quienes realizan las actividades y emiten los ordenamientos para los sistemas educativos que los países tienen que implementar. Todo ello son esfuerzos en conjunto donde se busca propiciar alcanzar una calidad educativa que sea realmente pertinente como parte de la formación que se ofrece a los ciudadanos de los países que la conforman. Las políticas públicas son primordiales para el desarrollo mundial. Consisten en una serie de proyectos y actividades que realiza un Estado a través de su gobierno en aras de satisfacer las necesidades que tiene su sociedad. Todas estas acciones buscan el bienestar, el bien común, de manera que se tenga una satisfacción social y sea la ciudadanía quien las apruebe. De esta manera, el Estado garantiza que la sociedad pueda vivir y alcanzar un bienestar y un desarrollo social. Como parte de los temas que la UNESCO aborda en la revisión de políticas, tenemos la evaluación general del sistema educativo, centrándose en aspectos como calidad, equidad y la manera en que la estructura del sistema permite mejorar la educación del país. El segundo tema es la política de enseñanza y desarrollo de las capacidades de maestros y directores. De esta manera se establecen las circunstancias para que los maestros puedan pasar por procesos de promoción, de profesionalización, los directores desarrollen capacidades de liderazgo y haya una educación realmente pertinente. En cuanto al desarrollo curricular, requiere de ciertas habilidades para hacer frente a las necesidades que tiene la sociedad hoy en día, como competencia lingüística, tolerancia, educación cívica. También revisa políticas de evaluación de resultados, generalmente mediante pruebas estandarizadas o algunos otros indicadores. Y por último, en lo referente al aprendizaje móvil, que es el uso de las TICs en la educación. De entre los temas dichos, abordaremos el de la evaluación del sistema educativo aplicado al caso de México. Abordaremos los temas de la calidad y equidad que la UNESCO impregna a la educación que se brinda, el caso de las políticas que se han realizado para fortalecer nuestro sistema educativo, qué dicen
las políticas educativas en México respecto de las prácticas que se deben realizar y las reformas que se han llevado a cabo para precisamente fortalecer el sistema y asegurar que la educación que se brinda realmente responde a las necesidades y se alinea a lo que establece la UNESCO. Los conceptos de calidad y equidad han estado presentes en la normativa del sistema educativo mexicano prácticamente desde el inicio de este. Al principio se hablaba de la cobertura, la necesidad de que todos los mexicanos tuvieran el acceso a la educación y para ello era necesario el aumento del gasto público. Con la llegada del nuevo siglo, el concepto se asocia a la equidad de género y al uso de las tecnologías de la información. A final de cuentas, calidad y equidad educativa es lo que nos permite asegurar que se reduce la brecha social entre los mexicanos. En cuanto a las políticas que se han implementado, en un inicio, allá por la década de los 30 en el siglo pasado, Vasconcelos realiza el plan de los 11 años en aras de propiciar las bases de un sistema educativo. Posteriormente, con los gobiernos ya más desarrollados, más estructurados, se realizan los planes sectoriales de educación, se crea la ley de educación y a partir de entonces empiezan una serie de reformas y acuerdos que buscan establecer los lineamientos por los que se rige el sistema educativo, siempre en aras de mantenerlo más pertinente a las necesidades actuales. Con estos antecedentes, la política educativa vigente al día de hoy establece dentro del sistema educativo mexicano 5 objetivos primordiales que deben permear en todas las acciones y la estructura. El primero es la educación inclusiva, intercultural e integral como la base de la calidad educativa. Se liga con una educación de excelencia pertinente y relevante. Esto se va a alcanzar a través de la revaloración del magisterio, quienes deben desarrollar las competencias necesarias para favorecer la creación de entornos que permitan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y dentro de esta formación integral se le da particular importancia a la cultura física y la práctica del deporte. Para poder adaptar los lineamientos emitidos por la UNESCO y los demás organismos internacionales, México ha elaborado una serie de reformas educativas, las cuales pretenden fortalecer el sistema y brindar realmente la pertinencia necesaria para que la educación que reciben los mexicanos responda a las necesidades que se le plantean como sociedad. A lo largo de la historia, las reformas han permeado en la sociedad y en la manera en que ésta aprende. Cada una de ellas ha tocado diferentes aspectos medulares, pero siempre alineado con políticas públicas internacionales o recomendaciones emitidas por los organismos. La última de ellas, en el 2012, centró su especial atención en los aspectos de la formación docente. En conclusiones, tenemos que las políticas educativas que se implementan en México tienen ya un antecedente histórico importante. No obstante, estas se van adaptando a los lineamientos y observaciones que realizan los organismos como por ejemplo la UNESCO. Como vimos en la presentación, en el caso de la evaluación del sistema educativo, en México puede verse que la calidad ha estado presente en los discursos y la normativa vigente. Sin embargo, en diferentes épocas se ha asociado a diversos conceptos. De igual manera, el gobierno mexicano ha creado leyes, reformas y acuerdos para poder establecer las medidas y acciones que se deben implementar en pro de alcanzar la calidad educativa.